Bueno, vamos a empezar con las presentaciones del capítulo 4. Adelante, Sara, la escuchamos. Y si puede abrir su cámara, por favor, gracias. Gracias, licenciado. Cuando comparto mi pantalla no me deja poner mi cámara, no sé por qué, pero no me deja. Pero bueno, básicamente yo no había leído todo el capítulo, entonces rápidamente como que vi los temas y todo, entonces básicamente miro que este capítulo es una introducción a lo que es la macroeconomía. Entonces justamente nos empiezan a hablar sobre las diferencias entre lo que ya vimos, que fue microeconomía, que este estudia los precios, las cantidades y los mercados individuales, y pues la macroeconomía, que es la que ahorita pues estamos estudiando, que es la que examina todo esto de las empresas más directamente, de los países, los consumidores y los trabajadores, ¿verdad? Y básicamente en el capítulo pues también nos va a dar una introducción sobre cómo fue que las personas empezaron pues cómo se creó la macroeconomía, ¿verdad? Con distintos sucesos que pasaron en los años 30, varias cosas que pasaron alrededor del mundo que fueron que la macroeconomía naciera, ¿verdad? Y nos hablan de que en la macroeconomía vamos a ver estas dos como que temas principales y habla sobre las fluctuaciones de corto plazo de la producción, el empleo, las condiciones financieras y los precios y lo que se conoce como el ciclo de negocios. Y del otro lado vamos a estar viendo las tendencias de más largo plazo en la producción y en estándares de vida conocidas como crecimientos económicos. Y después el capítulo seguía con diferentes temas de macroeconomía, pero básicamente el capítulo es una introducción a lo que vamos a ver más adelante y también sobre los temas claves que son de la macroeconomía. Muy bien, Sara, muchas gracias. Bueno, entonces, esa sería la presentación de las hormigas. Ahora le tocaría al grupo de los leopardos, no sé a quién designaron. Y por favor, se preparan de una vez. Después de los leopardos van los pingüinos. De una vez prepárense, por favor, para que no perdamos estos tiempos en las transiciones. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. ¿Quién me está hablando? Perdón, aquí sí me... Es Ana Gabriela de los Leopardos, pero tengo problemas con mi cámara. No puedo Muy colocar. bien. Igual que todas las compañeras. No, es que mi cámara me está fallando hoy. Que no están maquilladas, Lick. Exactamente, también. No mentiras. Nosotros lo que pusimos, o lo que nosotros entendimos prácticamente que la macroeconomía es la ciencia prácticamente que estudia las... permítame, tenía esa palabra ahí, pero se me fue. Sin cámara vale menos puntos la presentación. Ay, no sea malo, Lick. Sí, porque no sé si es un robot el que me está hablando. Ay, no sea malo, Lick. Tengo problemas hoy con mi cámara, no sea malo. ¿Ya se recordó de lo que nos iba a decir de la presentación? Sí. Prácticamente, y supimos también de la gran depresión que hubo en los años 30 sobre la crisis económica, la cual prácticamente se inició en 1929 en los Estados Unidos, y la cual se prolongó aproximadamente durante una gran década, afectando también la mayoría de los países del mundo, prácticamente entre esos íbamos nosotros bastante maltratados por la economía, desde las o sea, desde las industrias más grandes que tuvieron grandes pérdidas hasta las microempresas que estaban iniciando. Se convirtió en el periodo de recesión económica más severa del siglo XX. También habla sobre la macroeconomía, que la macroeconomía se enfocaba en tres principales variantes, que son los precios, el desempleo y la producción total. Hubo mucho desempleo en esa época y por medio de la política fiscal y la monetaria que influyen en el resultado de esas tres variables, la política fiscal es todo lo que tiene que ver con impuestos, con el gasto público, que prácticamente eso es lo del gobierno, y también la monetaria, que es con el tipo de intereses y la tasa de cambio.
También encontramos que también Estados Unidos empleó la ley del empleo, que proclamó varias metas macroeconómicas en 1946, donde se declaró que la política federal era promover el empleo, el máximo empleo y la producción para que tuvieran poder de compra. También el sistema económico internacional que contribuía al rápido crecimiento económico. Cuando los sistemas comerciales se rompían, la producción y los ingresos sufrían en todo el mundo. Por tanto, los países que se consideraban en un impacto de sus políticas comerciales y de sus políticas financieras internacionales eran sus objetivos domésticos de alta producción, el alto empleo y la estabilidad de los precios. Teníamos Ana que ver... Gabriela, disculpe, ¿qué ministerios son los que manejan la macroeconomía en Guatemala? Así rápido. Ministerio de Economía. Ajá, ¿quiénes más? Está el Ministerio de Economía, la SAT. Siento yo que pagan eso. No sé si estoy bien o me equivoco. Sí, la SAT solo es un ente recaudador, ellos no piensan, ellos solo cobran. ¿Quién más maneja la macroeconomía? El Banco de Guatemala. Ajá, ellos manejan la política monetaria. Y usted habló ahí algo del gasto, de déficit fiscal, de la política fiscal. ¿Quién maneja eso? ¿Quién maneja el dinero del Estado? El gobierno. Sí, pero ¿qué ministerio? ¿Qué Es entidad es la que lo maneja? ¿Alguien de su grupo le quiere ayudar? Ministerio de Finanzas. Ministerio de Finanzas Públicas, muy bien. Ajá, o sea, todo lo que nos está leyendo Ana Gabriela lo manejan varias entidades del Estado, ¿verdad? Ujú. Bueno, gracias Ana Gabriela. Por el tiempo le vamos a dar lugar a otro ¿A quién le dije que se preparara? A los pingüins. Por favor, los pingüinos. ¿A quién designaron? Adelante, pues lo escuchamos. Con cámara vale más. Muy bien, Rick, voy a encender cámara. Vieron que se comprueba mi teoría. Sí, ya encendí cámara. Ya me ven. Bueno, Alguien está presentando que no soy yo. Quería presentar. Bueno, es Melanie. básicamente el resumen o el tema de este capítulo 4 habla de la panorama general de la macroeconomía. Entonces es el estudio de la conducta de la economía en su conjunto. Examina las fuerzas que afectan a las empresas, los consumidores y los trabajadores. La macroeconomía, que estudia los precios, cantidades, mercados individuales, ¿verdad? Entonces, prácticamente la macroeconomía, presentación, ¿sí? Nos enseña muchas cosas, ¿verdad? También analiza el crecimiento a largo plazo, así como los movimientos cíclicos en la producción total, el desempleo y la inflación y el comercio económico. La macroeconomía trabaja la oferta y la demanda, también estudia el concepto, ¿qué? Se me fue la palabra que tenía. El papel en la política, la macroeconomía también. Estaba revisando que nació, no sé si era en este capítulo, que el Banco Central fue creado por no recuerdo el nombre, Pérez. Prácticamente esto es lo que estudia la macroeconomía, o en este capítulo 4.
habla Muy bien. eso. Como que todo. Bueno, muy bien, Minor, muchas gracias. Pues miren, básicamente lo que perseguimos con este capítulo 4 es que ustedes sepan de qué se trata la macroeconomía y como dijeron, se trata de tema de la economía en su conjunto, ¿verdad? Y uno de los principios es de que el Estado puede influir sobre la macroeconomía con una serie de instrumentos que tiene de unos temas que les vamos a asignar a ustedes unos trabajos en equipo, ¿verdad? Unos trabajos en grupo. Digamos, instituciones como el Ministerio de Finanzas, el Banco de Guatemala, la Secretaría de Planificación, Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo, todos estos en conjunto manejan la política macroeconómica del país, ¿verdad? De una economía. Bueno, y ahora vamos entonces a ver le corresponde al grupo de las Fénix, por favor. Después se preparan los leones y de último las llamas. Para hablar del capítulo 5, por favor, de las Fénix, no sé a quién designaron. Buenas tardes, sería yo. María Isabel. Sí, María Isabel sí se va a ganar todos sus puntos. espero, pero la verdad no sé si se pueden hacer las dos al mismo tiempo. ¿Se ve la presentación o no? Sí, se mira, ya me estoy viendo yo ahí en su pantalla. Ah, entonces sí se puede. Pero bueno, buenas tardes. A nosotros nos tocó el capítulo 5, medición de la actividad económica. Y no sé por qué no cambia. Ahí está. Y somos del grupo Fénix y tenemos como eslogan, vuelo como un ave fénix que del fuego surgió, hoy me hace más fuerte lo que ayer me mató. Y comenzamos definiendo qué es el PIB, que es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país o región dentro de un periodo determinado. Normalmente es un año o son trimestrales. Tenemos María también, Isabel, disculpe, ¿para qué nos puede servir conocer el PIB? ¿Para qué cree usted que puede servir? pues es una medición de qué tanto está costando producir o exportar o importar ciertos productos, bienes y por ende servicios. ¿Pero para qué sirve medir eso? Para saber cuánto cuesta cada cosa. Entonces, es una cadena, ¿verdad? Porque entonces si cuesta más producir cierto producto, nosotros como a ellos como vendedores, a nosotros como consumidores nos va a costar más adquirirlo. Son medidas que son importantes a nivel de toda la economía. Es como que en una empresa no midieran cuánto venden al mes, ¿verdad? Correcto. Entonces, si miden cuánto venden, se van a poder establecer metas y van a poder saber cuánto tienen para cubrir costos, van a poder hacer proyecciones, ¿verdad? Entonces es importante la medición del PIB. La dejo continuar, Marisabel, por favor. Gracias. Tenemos también la diferencia dentro del PIB real y el PIB nominal, que el PIB real se calcula al rastrear el volumen o la cantidad de producción, y mientras que el PIB nominal se calcula con precios cambiantes, mientras que el PIB real representa el cambio en el volumen de la producción total. Tenemos ahora las diferentes mediciones. El PIB, como ya lo habíamos explicado, es un indicador económico que refleja el valor monetario de los bienes y servicios. Tenemos el índice de precios al consumo, que es el valor numérico que refleja las variaciones que experimentan los precios en un periodo determinado. Nuevamente puede ser un año o trimestral. Y tenemos un índice de precios que mide el cambio por medio de los precios recibidos por los productores nacionales. Último, tenemos las diferencias entre la inversión bruta e la inversión neta. La inversión bruta es un término macroeconómico que comprende el stock y la reposición o variación de bienes de capital, mientras que la inversión neta refleja únicamente el incremento del capital luego de reducir la depreciación del periodo.
Perdón, María Isabel, aquí la voy a interrumpir solo para aclarar que la inversión es cuando uno destina del PIB, digamos, si lo comparamos con el ingreso de una persona individual, es tomar una parte de ese dinero e invertirlo en comprar bienes o en generar capacidades para producir algo. Entonces, la inversión bruta es cuando del total del PIB se toma una parte para comprar bienes o establecer bienes o construir bienes o generar capacidades para producir, ¿verdad? Es para aumentar la capacidad productiva. Pero la inversión neta es cuando se le resta la depreciación. Digamos, la depreciación es ese desgaste que sufren esos bienes de capital, ¿verdad? Esos bienes que sirven para producir. Digamos, un tractor se va depreciando con el tiempo. Entonces, y si compro un nuevo tractor, la inversión neta sería el valor del nuevo tractor menos el valor del desgaste del que ya tengo, ¿verdad? Entonces, esa sería la inversión neta, pero en general, lo importante es que un bien se usa como inversión o la inversión es la cantidad de los bienes que se dedican o el valor de los bienes que se dedican para incrementar la capacidad productiva. Yo les decía a ustedes, creo que el sábado pasado, que ustedes están invirtiendo en educación. ¿Por qué están invirtiendo? Porque están aumentando su capacidad productiva. Cuando ustedes ya sean administradores de empresas, van a tener más capacidades que las que tienen ahora de resolver problemas, de generar valor, ¿verdad? Entonces, por eso es una inversión. Sí. Adelante, por favor. Por último, tenemos las definiciones de inflación y deflación. En este caso, inflación es el aumento generalizado de los precios de los bienes y servicios, y deflación viene siendo lo opuesto. Entonces, mientras que un término indica aumento, el otro viene indicando totalmente lo opuesto. Eso sería todo. Muy bien. Muchas gracias, María Isabel. Felicitaciones. Creo que sigue los leones. Dijimos los leones, ¿verdad? ¿A quién designaron? Sí, licenciado. Buenas tardes. Adelante. Sí, ¿Quién habló? Disculpen, no. Flavio. Flavio, adelante, Flavio, lo escuchamos. Si quiere abrir su cámara, si quiere poner su presentación, lo puede hacer. Desde la cámara no se puede, solo coloqué el robot ahí para que hablara por mí. Ah, Flavio, usted nos está invalidando entonces la hipótesis. Ahora enciendo la cámara. Aunque María Isabel también ya nos hizo invalidar la hipótesis de que solo los hombres exponen sus cámaras. Adelante, Flavio, lo escuchamos. Voy a tratar de presentarle. No sé si ya se puede ver la pantalla, Lee. Todavía no, pero esperemos un momentito, a veces se tarda. Hoy tal vez le voy a pedir a Sara Noemí que me haga favor de tomar nota de las votaciones que vamos a hacer al final, ¿verdad? Para ver quién presentó mejor el capítulo 3 y el 4 y el 5. Y así vamos a asignar los punteos de hoy para la competencia de los equipos de la clase. Ok. Si me hace favor, gracias. Ya van 2 sábados que pido auxilio de compañeras damas. El otro sábado voy a tratar de que sea un compañero. Listo, licenciado. Una compañera. Ya se mira. De acuerdo. Ya se mira, Frank. De acuerdo, Lee. En este caso, el capítulo 5, según lo que leí, habla sobre la medición, ¿verdad? Económica. Entonces acá, pues como mencionó el grupo anterior, pues el Producto Interno Bruto en sí, pues es como la suma monetaria, ¿verdad? Total de los bienes y servicios que se produce en un determinado tiempo o en una región, ¿verdad? Y pues acá es muy importante tomar en cuenta cuáles son los factores que se toman en cuenta al momento que se hace la medición. Acá tenemos lo que es el consumo, también tenemos la inversión bruta, gastos públicos y las exportaciones netas.
Estos son los factores que se toman en cuenta, ¿verdad? Para poder establecer cuál es la tasa porcentual del Producto Interno Bruto. En el caso de Guatemala, ¿verdad? Pues Guatemala el año 2021 pues obtuvo un crecimiento económico, porque para eso sirve, ¿verdad? Para poder establecer. En el caso de Guatemala, pues logró el crecimiento económico según los datos que es del 7.5 porcentual, que la del año anterior, del 2020, que hubo un número negativo que es menos 1.5 porcentual, que no hubo crecimiento en este caso. ¿Verdad? Flavio, disculpe, lo voy a interrumpir. Miren, Sí. con esto de la medición del PIB es bien importante recordar que hay varios enfoques para medirlo. Uno es sobre el valor de la producción. Digamos, se mira, digamos, cuánto digamos, en cantidades se producen. Creo que se me cortó la comunicación, no sé si me escuchan. Sí, más o menos, Lick, se escucha entrecortado. Pues les decía que, digamos, primero está el valor total de la producción, que es, digamos, poner los volúmenes totales de producción de lo que se genera en un país, que son estimaciones, y eso se multiplica por su precio, ¿verdad? Por su valor. Si lo hacemos a los precios de ahora, es un PIB nominal. Si es a precios de hace algún año que pongamos como base, es un PIB real, ¿verdad? Esa es la primera forma de medir el PIB, digamos, eso también se le llama por ramas de la actividad o por origen de la producción. Digamos, se mira cuánto produjo la agricultura, cuánto se produjo en la industria, ¿verdad? Se dividen los bienes por su origen, cuánto de servicios en el comercio, el comercio, etcétera, etcétera. Luego, por el lado del gasto, imagínense ustedes que ya tenemos el volcán de bienes, ¿verdad? Que tenemos un gran volcán de bienes y servicios, y eso miramos cuáles de esos bienes se consumieron, cuántos se usaron para el consumo, cuántos se usaron para inversión, digamos los bienes que no se usan para consumir, sino que para inversión quiere decir los que se van a usar para producir. ¿Cuántos los usó el gobierno? ¿Verdad? ¿Cuántos en lugar de que lo consumieran las personas, los usó el gobierno? ¿Y cuántos exportaron? ¿Verdad? Ese enfoque es el enfoque del lado del gasto, que es el que está proyectando ahorita Flavio, ¿verdad? Y luego, cuando todos esos bienes se venden, ¿cómo se reparte todo ese dinero que se generó de esa venta? ¿Verdad? Y que ya platicamos que eso es el enfoque del ingreso. Por el lado del ingreso, los salarios que se le pagan a los trabajadores, las rentas que se le pagan a los dueños de los bienes, las ganancias que se le pagan a los dueños de las empresas, a los accionistas, ¿verdad? Ese es el enfoque por el lado del ingreso. Entonces, por eso se mide aquí del lado del gasto, se mira en qué se usaron esos bienes producidos. Adelante, Flavio, disculpe la interrupción. No te da pena, gracias. La siguiente, por favor, compañera. Y pues acá también es muy importante resaltar cuál es el flujo circular de la actividad económica. Pues en el libro del capítulo 5, pues resalta mucho esto, ¿verdad? Cómo se produce en sí, lo que yo entiendo, cómo se origina o cuál es la cadena que sigue para formar esa actividad económica. Y también pues estudia lo que ya en sí, lo que es la macroeconomía, ¿verdad? Entonces acá tenemos los mercados de bienes y servicios, donde nosotros demandamos todo lo que nosotros necesitamos para cubrir las necesidades. También tenemos las familias y los mercados de factores de producción y pues las empresas, ¿verdad? Que son los que nos ofrecen ya en el mercado. Esto sería el flujo circular en total, ¿verdad? Que hace que la economía exista, ¿verdad? Licenciado, compañeros. Muy bien, Flavio. Muchas gracias. La dejamos hasta ahí para darle paso al grupo de los pingüinos, por favor, a quien hayan designado. Gracias, Flavio. Muy bien. No sé a quién designaron del grupo de los pingüinos. Sí, los pingüinos ya pasamos. Ya pasamos, Dick. Ah, que usted, perdón, entonces son las llamas. Las llamas es el grupo el equipo que toca para exponer el capítulo 5.
De las llamas no designaron a ninguno. Yoli, ahorita van a presentar pantalla. Muy bien. Usted es Margaret, ¿verdad? Sí. Pero está exponiendo Paula. Bueno, muy bien. Están haciendo trabajo en equipo, excelente. Bueno, pues como mencionaban mis compañeras, el capítulo 5 habla sobre la medición de la economía y pues habla principalmente del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto mide el valor total de los bienes y servicios producidos en un país durante un año dado, tomando en cuenta solo productos finales o terminados, no toma en cuenta productos intermedios. Siguiente diapositiva, por favor. Paula, disculpa. Hay dos formas de medir el PIB. Menciona que está a través del flujo de bienes y el flujo de ingresos. El flujo de bienes solo incluye bienes finales, que son los que se adquieren y se usan de forma casi inmediata por los consumidores. Ahora el flujo de ingresos es a través de todos los costos por realizar negocios. Por ejemplo, los salarios pagados al trabajo, las rentas pagadas a la tierra, la utilidad pagada al capital y así sucesivamente en todos los rubros. Como podemos observar, se enfoca en el producto y en el ingreso. Al enfocarse en el producto, toma componentes del Producto Interno Bruto como el consumo, más la inversión bruta nacional privada, más las compras de gobierno, más las exportaciones netas, nos da igual el Producto Interno Bruto. Dentro del enfoque de ingreso, toma en cuenta la compensación al trabajo como sueldos, salarios y prestaciones, beneficios corporativos, otros ingresos a la propiedad como las rentas, depreciaciones, impuestos netos a la producción y de igual manera da el producto de resultado da el Producto Interno Bruto. Siguiente diapositiva, por favor, Pablo. Disculpa. Siguiente, por favor. Pareciera que se le había trabado la presentación, pero pueden seguir, Sí. Margaret, por favor, Bueno, síganos. disculpe. Sigamos platicando. Bueno, en la siguiente diapositiva teníamos estaba la diferencia entre el PIB nominal y el PIB real. El PIB nominal es el valor de precios de mercado de la producción de bienes y servicios finales producidos en un país durante un determinado periodo de tiempo, que regularmente suele ser un año. Mientras que el PIB real, es el valor de dicha producción a precios constantes, lo que significa que el PIB nominal refleja los incrementos o disminuciones de estos precios, ya sea que haya una inflación o una deflación. Mientras que el PIB real toma como base los precios de un año y permite hacer una comparación de la producción de un determinado país en periodos de diferentes tiempos. La diferencia principal es que se calcula con precios constantes, el PIB nominal se calcula con precios constantes, mientras que el PIB real representa cambio en el volumen de la producción total después de que se eliminan las fluctuaciones de los precios. La fórmula para calcular el PIB real es el PIB nominal dividido el índice de precios del PIB. Y principalmente de eso trata el capítulo número 5. Bueno, muy bien. Muy bien, Margaret, muchas gracias. Pues amplió bastante lo que habíamos expuesto. Bueno, ahora, miren, pues les voy a pedir, vamos a hacer la votación. El capítulo 4 lo presentaron las hormigas, estuvo Álvaro, estuvo de las hormigas, de los leopardos estuvo Dulce María. Perdón, estoy mal. El capítulo 4 estuvo Sara Noemí, de las hormigas, y estuvo de los leopardos, estuvo Ana Gabriela, y de los pingüinos estuvo Giovanni Alexander. Entonces les voy a pedir favor que todos los grupos, o que entre todos votemos para ver quién presentó mejor el capítulo 4.
pueden apuntar el nombre del equipo por el que votan en el chat del grupo. Y ya se me olvidó a Sara le pedí favor que hiciera el recuento. Entonces, procedemos a votar, por favor. Pueden escribir ahí el número del equipo por el que votan. En este programa ahora no tenemos, en el anterior que usábamos, no me recuerdo cómo se llamaba, si era Blackboard, ahí sí teníamos para hacer encuestas. No se vale votar por uno mismo. Claro que sí. Minor, no, eso solo Consuelo Porras lo hace. ¿Cómo se llama tu equipo, Minor? Pingüinos. Ah, ok. Licenciado, que mejor pongan el animal porque así como pusieron Giovanni, pero no sé, Inés. Sí, mejor pongan el nombre del equipo, por favor. Por eso les decía, del grupo, vamos a ver, capítulo 4 presentó Sara Noemí de las hormigas. Presentó Ana Gabriela de los leopardos. Y presentó Minor de los pingüinos. Vamos a ver cómo van las votaciones. Pingüinos, llamas. Las llamas, aquí todavía no hemos votado por las llamas. Ahorita solo es capítulo 4. Ajá, ahorita solo estamos votando por el capítulo 4. Emitan su voto, por favor, jóvenes. Igual que en las elecciones generales hay que participar cuando se elige presidente, porque después miren cómo estamos. Después nos quejamos y alegamos, pero ya para qué. Vamos a ver. Minor votó por el mismo, no sé si se puede o no. Yo diría que no votemos por el mismo equipo, porque eso nos puede distorsionar los resultados. Bueno. Vamos a hacer el corte ahorita. Bueno, ahorita entonces les pido que ya no votemos para el capítulo 4. Y ahora vamos a hacer la votación para el capítulo 5. En el capítulo 5 expusieron María Isabel Valladares por las Fénix, Flavio Leonel por los Leones y Margaret por las Llamas. Por favor, procedan a votar. Por favor, no voten por su mismo equipo porque entonces eso nos distorsiona el resultado. ¿Ya votaron todos? ¿Ya votaron todos? Miren, estos son ejercicios de democracia, ¿verdad? Ustedes que aunque sea en la clase, que seamos democráticos. Y ojalá que en Guatemala alguna vez logremos ser democráticos, ¿verdad? Y que tengamos criterio para escoger, que tengamos criterio para votar. Bueno, pues muchas gracias por su participación. Me alegró mucho esta actividad, que bueno, espero que estas discusiones entre los grupos también dejen algo, ¿verdad? Que ustedes puedan exponer, que puedan manifestar sus ideas y que puedan compartir. Ahora les voy a presentar un video. Yo tengo un video relacionado con la crisis de 1929 y por favor pongan atención y van a ver que La calificación de último. la calificación, Sara, me va a hacer favor de hacer el resumen. Ya, licenciado, ganaron los pingüinos y los Fénix. Sí, ¿me puede hacer usted favor de calificarlos de 7 a 1? El que más votos sacó 7, el que menos 6, o sea, así. Sí es tan amable. Oye, muchas gracias.
Vamos a ver el video. Este video es sobre la crisis de 1929 y por favor, pónganle mucha atención porque tiene que ver con lo que ustedes expusieron ahorita. ¿Me confirman si la oyen, por favor? No se escucha, Dick. Negativo, negativo. El crash de 1929 abrió No oyen, ¿Se ¿verdad? escucha? Sí, sí, ya. en Estados Unidos la mayor recesión económica de su historia. Fueron 10 años en los que el país registró millones de parados y una caída en picado de la producción. El inicio de la Gran Depresión no pudo ser más brusco. En apenas 6 días, a finales de octubre de 1929, la bolsa de Nueva York se hundió estrepitosamente. El crash borró de un plumazo el febril optimismo del mercado bursátil y la supuesta invulnerabilidad de la América republicana de los años 20. Durante los felices 20, el país se dedicó con entusiasmo a la producción y adquisición de bienes de consumo propios de una economía industrial moderna. Fueron los nuevos sectores del automóvil y de los electrodomésticos los que impulsaron el desarrollo económico de esos años y la consolidación de un mercado de masas urbano. Hacia 1929 se contaban por decenas de miles los ciudadanos que se habían dejado tentar por la especulación bursátil, financiada en gran medida con créditos bancarios. En septiembre de 1929, la bolsa alcanzó su cota máxima. A partir de esa fecha evolucionó a la baja, pero casi nadie percibió la amenaza del inminente crash. El 24 de octubre, conocido como Jueves Negro, el pánico se apoderó del parque neoyorquino y el mercado sufrió una caída del 9%. El 29 de octubre, o Martes Negro, fue todavía peor, el día más aciago de la historia de la bolsa de Nueva York. La venta de más de 16 millones de acciones evaporó las suculentas ganancias de todo el año. El crash tuvo un efecto devastador en la confianza de empresarios y consumidores. Su reacción negativa aceleró un deterioro económico apenas perceptible hasta entonces, pero que fue cada vez más evidente en los meses posteriores al colapso del mercado. Nadie podía imaginarse en aquellos momentos que el crash de 1929 se convertiría en una depresión durísima y menos que se prolongaría un decenio. La crisis anterior, la que siguió al fin de la Primera Guerra Mundial, había sido intensa, pero no muy larga, y se creía que también esta sería breve y mucho más moderada. Durante 1930, cientos de empresas sin liquidez cerraron y las que sobrevivieron congelaron la inversión, lo que ocasionó la destrucción de innumerables empleos y un fuerte descenso de la producción. La demanda de bienes y servicios se contrajo debido al estancamiento productivo y al retraimiento de los consumidores. La bolsa continuó su declive, los precios agrícolas se hundieron y la imposibilidad de los clientes de pagar sus préstamos puso a muchos bancos contra las cuerdas. La situación económica se agravó aún más. En 1932, una ingente cantidad de trabajadores estaban en paro y muchos de los que trabajaban lo hacían a tiempo parcial. Miles de norteamericanos no pudieron hacer frente al pago de sus hipotecas y fueron desahuciados. Los precios agrícolas cayeron más de un 50% entre 1929 y 1932, lo que redujo drásticamente los ingresos de los agricultores, la mayoría de los cuales arrastraban deudas. La miseria hizo su aparición y millones de norteamericanos vieron trastocado su modo de vida. Un sinfín de familias del campo, sobre todo de los estados del Dust Bowl, perdieron sus granjas y se vieron obligadas a emigrar. Un éxodo que retrató magistralmente John Steinbeck en su novela Las uvas de la ira. Cada vez más personas se dedicaron a errar por el país viviendo de la mendicidad o de trabajos intermitentes. En las afueras de las ciudades proliferaron los tristemente célebres shanty towns o poblados de chabolas. Otras imágenes habituales de esos años fueron las colas de desempleados en busca de trabajo y el reguero de vagabundos pidiendo comida a lo largo de las líneas de ferrocarril. ¿Cuáles fueron las causas de la crisis? La boyante economía norteamericana de los años 20 encerraba en realidad graves imperfecciones estructurales que no fueron detectadas a tiempo. Veamos cuáles son. Distribución desigual de la riqueza. La renta per cápita creció rápidamente, pero del aumento del poder adquisitivo quedaron excluidos los trabajadores manuales y los agricultores. Mientras una gran parte de la población estancaba la demanda, aquellos que disponían de dinero suficiente lo dedicaban más al ahorro y a la especulación que a gastarlo. Desajuste entre oferta y demanda. Esta falla del consumo se vio acompañada de un exceso de capacidad productiva o sobreproducción de la agricultura y la industria, es decir, el país producía más de lo que podía consumir. El resultado fue un paulatino descenso de precios, deflación y salarios.
Dinero demasiado fácil. La inexperiencia de la Reserva Federal, el Banco Central del país, creado en 1913, en la gestión de la masa monetaria le jugó una mala pasada. Su política de tipos de interés bajos condujo a una expansión desordenada del crédito y de la especulación bursátil. Un mercado fuera de control. El gobierno no contaba con ningún mecanismo de control de los mercados financieros. El crash puso al descubierto numerosos casos de insolvencia y fraude entre las empresas cotizadas y los fondos de inversión. En los peores años de la depresión, la administración de Hoover no supo unas veces y no quiso otras corregir los desequilibrios de la economía. Veamos cuáles fueron las acciones desarrolladas por Hoover. Proteccionismo contraproducente. En 1930 el gobierno decidió proteger su industria gravando las importaciones con los aranceles más elevados de la historia de Estados Unidos. Como represalia, los demás países aplicaron barreras a los productos norteamericanos. El temor a una inflación inexistente, el acopio de efectivo que hizo la población y la crisis del sistema bancario produjeron una escasez de dinero en circulación. En lugar de aumentarlo, una medida además necesaria para frenar la deflación, la Reserva Federal subió los tipos de interés en la falsa creencia de que el verdadero peligro era la inflación. Un error muy caro. Estancamiento y falta de inversión. Con la contracción de la masa monetaria, el comercio se resintió. Los bancos tampoco disponían de dinero suficiente, no pudieron conceder nuevos créditos a las empresas y éstas dejaron de invertir. Hoover no reaccionó hasta el final de su mandato, otorgó cuantiosos préstamos a los bancos, pero solo consiguió estabilizar el sector momentáneamente. Lo mejor, no hacer nada. Los asesores de Hoover creían que si los salarios bajaban, también lo harían los costes de las empresas, y por tanto la producción repuntaría. Por ello, el gobierno debía dejar que la depresión siguiera su curso sin hacer nada, ya que la economía se reajustaría sola. Esta política de no intervención resultó desastrosa. La economía volvió a remontar en 1940, gracias en parte al aumento del gasto público en programas de ocupación, pero fue el estallido de la Segunda Guerra Mundial lo que realmente procuró al país un crecimiento sostenido y el retorno a la prosperidad. Oficialmente, Roosevelt compartió la postura aislacionista imperante en el país, pero se preparó de antemano para la guerra invirtiendo a gran escala en defensa. Para cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor, la depresión ya había terminado. La recuperación económica, apoyada en un incremento vertiginoso de la producción, llevó al pleno empleo durante la Segunda Guerra Mundial. Superada la crisis, la agenda reformista quedó aparcada y el gobierno afianzó una economía basada cada vez más en el consumo. Roosevelt moriría el 12 de abril de 1945, poco antes del fin de la guerra. El modelo consumista y la expansión del comercio internacional, dominado por sus empresas, serían los motores del espectacular desarrollo económico de Estados Unidos a lo largo de las siguientes décadas. No sé si quieren comentar el video. ¿Qué les pareció? ¿Vieron algunas de las variables de las que ustedes expusieron ahí en el video? ¿Nadie quiere comentar? Pues no tanto de lo que expusimos, Lick, sino se hablaba un poco de, pues, de la tasa de desempleo y más cosas que pasaron como anteriormente en la economía y las diferentes
opciones que tomaron pues los macroeconomistas, y esto me hizo recordarme un poco sobre algunos párrafos que venían en el capítulo 4 sobre cómo es que se le daba un nombre específico a el santo patrono, creo yo, de la economía, que era el señor John Keynes, que él es el que como que todo lo que tenían que buscar para que, no, como que sus teorías eran la base de cualquier cosa que se tenía que buscar para la macroeconomía. Entonces, lo que me puso a pensar el video, o como con lo que lo relacioné, fue con que pues estas personas no se basaron en la macroeconomía de este señor, sino que lo dejaron de lado y pensaron que todo se solucionaría solo, y claramente los objetivos que propone la macroeconomía son exactamente lo contrario, porque dice que hay que intervenir. Exactamente, Melanie, gracias. Sí, este economista se llama John Maynard Keynes. Él es de origen inglés y fue un economista que él recomendó que los estados, los gobiernos tendrían que llevar a cabo una política de gasto para incentivar la demanda, ¿verdad? Para generar demanda de bienes y servicios, y que eso haría que la economía se reactivara. Contrario a lo que estaban haciendo los gobernantes de ese entonces, que ellos pensaban que la inflación era el principal mal de la economía, y entonces ellos contrajeron el gasto, hicieron todo lo contrario que se requería, ¿verdad? Entonces, John Maynard Keynes no es el santo patrón de la macroeconomía, pero es un economista muy, muy influyente en el diseño de toda la política económica que conocemos hoy en día. Hay una anécdota de él. De hecho, a él, después de su intervención, lo declararon caballero de la corona inglesa, ¿verdad? Porque él fue el que salvó con sus consejos se salvó la economía. Y hay una anécdota que decía que él recomendaba que el gobierno pagara para quien abriera agujeros en las calles y que después pagara para quien los tapara, ¿verdad? O sea, realmente no generaban ningún bien útil o un servicio, pero se generaba demanda, ¿verdad? Había gente con plata, que fue lo que pasó, ¿verdad? Que las empresas sobreprodujeron, no le pagaron a los bancos no le dieron el dinero a los ahorrantes, la gente se quedó sin plata y nadie podía comprar, y los precios también subieron. Disminuyeron salarios también. Disminuyeron los salarios. Pues ahí se mencionaban varias causas, ¿verdad? La mala distribución del ingreso. Eso se llama que se sobrecalentó la economía, ¿verdad? Se produjo de más, porque las expectativas estaban muy positivas y la economía tiene un límite, ¿verdad? Entonces los empresarios pensaron que las ventas iban a seguir aumentando, que todo iba a seguir muy bien, pero el mercado se saturó, ¿verdad? Entonces se sobrecalentó la economía. Bueno, entonces vamos a platicar el tiempo que nos queda. Yo pensaba tener más o menos media hora, pero me quedan 7 minutos u 8 minutos con relación a la estructuración del PIB por el lado del gasto, y hemos dicho que es como se compone el PIB por el lado del gasto, es en qué se dedican o a qué se dedican todos los bienes que se producen en una economía, ¿verdad? Les decía yo, un gran volcán de bienes, ¿verdad? Y cuánto de esos bienes se consumen, otra parte se invierte, otra parte se los gasta el gobierno y otra parte se exportan, ¿verdad? Y las exportaciones son netas porque hay unos bienes, digamos los bienes, si midiéramos los bienes que están adentro de la economía de Guatemala, no todos los que están adentro se produjeron aquí, sino que hay una cantidad que se produjo en otro lado. Entonces, por eso los restamos, ¿verdad? Restamos las importaciones. La simbología que está aquí es la C, es consumo, la I es de inversión, es una I mayúscula. Cuando usamos en economía, usamos la I minúscula, quiere decir interés, tasa de interés. Aquí es una I mayúscula. La G es de gasto de gobierno, la X es de exportaciones y la M de importaciones. Entonces ya el sábado pasado empezamos a ver lo del consumo, que dijimos que son los bienes que se usan para satisfacer las necesidades de las personas, ¿verdad? Y hablamos, ¿verdad?, de que si un carro yo lo uso para trabajar, no es consumo, es inversión.
Mientras que si lo uso para transportarme, para mi satisfacción personal, sí. Y hablamos de que el consumo tiene dos partes, que uno es el consumo autónomo, que es el consumo que no depende del ingreso, sino que es el consumo que hacemos para sobrevivir y para subsistir, y que ese no depende de cuánto ganemos, sino que tenemos necesariamente que hacerlo. Según los libros de economía, la mayoría de estadounidenses, el consumo autónomo sale del ahorro, pero en países como Latinoamérica la poca capacidad de ahorro nos hace pensar que salen de vender los bienes que les quedan a las personas o de la solidaridad de la familia, ¿verdad? O de préstamos. Y luego tenemos el consumo inducido, que ese consumo sí depende de cuánto ganemos, de cuánto ingreso tenemos, ¿verdad? Y aquí en la fórmula que está acá es una B minúscula, una B labial minúscula, que esa variable se llama propensión marginal al consumo, que nos dice cuántos centavos de cada quetzal que obtenemos de ingreso disponible nos gastamos en consumo. Hay algunas personas que consumen más, otras que consumen menos, ¿verdad? De sus ingresos. Depende de la educación, de la idiosincrasia, de las necesidades, ¿verdad? De una serie de factores, pero se promedia al final a nivel de toda la economía y se obtiene una propensión marginal al consumo para toda la economía, como un promedio, digamos. Y la Y sub D, que es el ingreso disponible, que es el total del ingreso que nosotros obtenemos, menos los impuestos que nos quitan, más los subsidios que podamos recibir, ¿verdad? Más las transferencias que podamos recibir. Eso fue lo que platicamos la semana pasada. Hablamos de algunos factores que influyen sobre el consumo. Y vamos a hablar un poco ahora de un multiplicador del consumo. Cuando en una economía el consumo es alto, hay un efecto multiplicador, porque a medida de que se consuma más, la economía crece más, ¿verdad? Entonces las variaciones en el consumo, digamos, si hoy se consumen 100 y el otro año se consumen 150, esos 50 de aumento en el consumo van a representar un impacto en el PIB mayor que 50. Van a estar multiplicados por el consumo porque se genera un círculo virtuoso, ¿verdad? Se genera circulación en la economía que está dada por este multiplicador. Y el multiplicador es el inverso de la resta de 1 menos la propensión marginal a consumir, ¿verdad? Es 1 partido 1 menos B. La propensión marginal al consumir, diría yo, pudiera ser un punto 85. Entonces, restamos 1 menos 0.85 nos da 0.15. Y luego dividimos 1 dentro de 0.15 y eso nos da el multiplicador de consumo. Entonces, un aumento en el consumo, digamos de 1, va a tener un impacto sobre el nuevo PIB multiplicado por ese multiplicador del consumo. Ya al final del otro sábado vamos a ver un ejercicio sobre el cálculo del PIB de equilibrio. Pero para terminar vamos a hablar un poquito de la inversión. Y la inversión, como les decía, es esa cantidad de bienes que se llaman bienes de capital, que del total del PIB tomamos esos bienes y los convertimos en bienes de capital. Bienes de capital quiere decir aquellos bienes que son destinados a la producción. Son para aumentar la capacidad productiva. Digamos, una fábrica aumenta la capacidad productiva, una máquina, un edificio para alguna generación de bienes o servicios, aumenta la capacidad productiva de una economía. Y digamos, aquí hay algunos términos importantes como capacidad instalada y la inversión. La capacidad instalada es la capacidad máxima que tiene de producción una unidad económica. Digamos, la Universidad Landívar de la Antigua, en sus salones tiene una capacidad instalada, que es la capacidad máxima de alumnos que caben, ¿verdad? Entonces pueden ser 40, pueden ser 50 alumnos en cada clase. Esa es la capacidad instalada. Y la inversión incrementa la capacidad instalada. Digamos que en el edificio donde funciona la universidad se decida construir un tercer nivel, actualmente es de 2, ¿verdad? Yo no sé si ustedes todavía conocieron el edificio. Si decidieran invertir en hacer más salones de clases, se aumentaría la capacidad instalada.
¿verdad? Entonces la inversión aumenta la capacidad instalada. La inversión tiene una relación inversa con la tasa de interés. ¿Por qué? Porque muchas de las inversiones que se hacen en una economía se hacen con recursos que obtienen los empresarios con préstamos. Y entonces, al bajar la tasa de interés o al ser baja, un empresario va a haber más posibilidad de pagar menos intereses y obtener más ganancias, ¿verdad? O corre menos riesgo también de tener que pagar más intereses. Entonces, con una tasa de interés baja, los inversionistas se deciden a invertir, ¿verdad? Pero si la tasa de interés es muy alta, los préstamos son muy caros y los inversionistas van a tener que pagar más de intereses por los préstamos que obtienen. Y además, si uno compara ganarse una cantidad de dinero en un negocio en el que se va a esforzar, va a trabajar mucho y se va a arriesgar, y tal vez metiendo el dinero al banco se gana algo parecido, es más seguro, más cómodo meter el dinero al banco, ¿verdad? Con una tasa de interés alta. Entonces, es inversa la relación que hay entre la inversión y la tasa de interés. Y la inversión incrementa el PIB. Ya vieron ustedes que en la ecuación que vimos aquí del gasto del PIB por el lado del gasto, la inversión tiene signo positivo. Quiere decir que a más inversión, más PIB, ¿verdad? Por eso está ahí esa afirmación de que la inversión aumenta el PIB. ¿El Estado puede influir sobre la inversión? Sí, lo puede hacer a través de la tasa de interés. Ya vamos a ver más adelante cómo por medio de la política monetaria se puede manipular o incidir sobre la tasa de interés, ¿verdad? A través de la política comercial, ¿verdad? Haciendo convenios comerciales con otros países, haciendo tratados de libre comercio, haciendo acuerdos de asociación con otros países, con la política industrial también, fomentando ciertas o determinadas industrias, dando facilidades fiscales, o la política laboral también, ¿verdad? Orientando el factor trabajo para ciertas actividades, dando incentivos, dando subsidios, capacitando, ¿verdad? Entonces el Estado sí puede influir sobre la inversión a través de ciertas herramientas. Esas herramientas se engloban en todo lo que se llama política económica, y la política económica tiene varias especialidades, como puede ser la política monetaria, la política fiscal, la política comercial, la política industrial de un país, ¿verdad? Entonces el Estado sí puede influir sobre la inversión. Entonces dejamos hasta aquí la clase de hoy. Les pido, por favor, les recuerdo que hay unas tareas para entregar hoy. Les pido que estén pendientes del portal para las tareas de esta semana. Y deseo que estén muy bien todos, que sigan estudiando y aprendiendo bastante y que se sigan cuidando mucho.